Hola, soy Alfredo Bular y esto es Políticamente Incorrecto. Hoy día vamos a hablar algo que está muy de moda, la tecnofobia, el temor a la tecnología. Y claro, ustedes inmediatamente se imaginarán principalmente a qué me estoy refiriendo, el temor hoy a la inteligencia artificial. Se dice que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, que van a haber menos empleos y que lo que hacemos ya no va a poder hacerse en el futuro porque alguien lo puede hacer, no alguien, algo lo puede hacer mejor que nosotros. Les cuento la esperanza. Yo en mis tiempos libres escribo obras de teatro y escribiendo las obras de teatro comencé a utilizar ChatGPT y me quedé sorprendido de la habilidad que tiene para escribir libretos, ¿no? Por supuesto que le tienes que dar algunas ideas, pero me preguntaba, ¿entonces ya no se van a necesitar escritores de teatro? En mi profesión, que es de abogado, hoy día es un boom, más que un boom, una gran discusión, una gran preocupación de todo el mundo. Si ChatGPT puede reemplazar a los jueces, a los árbitros, a los abogados, a aquellos que participan en los procesos legales. ¿Puede ChatGPT o un sistema de inteligencia artificial convertirse en un juez o en un árbitro? ¿O puede preparar los argumentos? Y les digo, sorprendentemente cuando uno trabaja, ve que parece estar cerca de hacerlo. Yo creo que todavía no, pero avanza en un sentido muy interesante. El otro día mi hermano, que es piloto, me comentaba que está muy preocupado porque pronto van a salir los aviones de un piloto, ya no van a haber dos. Recordarán hace muchos años los mayores que habían aviones con tres, que tenían un ingeniero de vuelo, que hoy día ya no se usa, ¿no? Y dice, va a haber uno, y sabe Dios cuándo, no habrá ninguno, ¿no? Y eso porque habrán sistemas de inteligencia artificial, que dicho de paso, ya existen, que permiten conducir un avión sin necesidad de asistencia humana, ¿no? Miren cómo cambió la terminología, asistencia humana, no asistencia informática, ¿no? El trabajo común y corriente, ¿no? La gente siente que ChatGPT o los sistemas de inteligencia artificial podrían reemplazar lo que es. Hay un pánico económico y yo diría también un pánico moral, ¿no? Una suerte de juicio de valor sobre que la tecnología no debería reemplazar al ser humano. Y esto se refleja en frases como van a destruir millones de empleos, nos van a reemplazar, ¿no? Y esto me hace acordar, esto es un déjà vu, esto me hace acordar cosas que ocurrieron en el pasado. Los luditas destruyeron en el siglo XIX muchas máquinas industriales por el temor de los puestos de trabajo que estas máquinas iban a eliminar en el siglo XIX, ¿no? Cuando aparecieron los libros, en realidad cuando apareció la imprenta, hubo mucha preocupación de que esta nueva innovación tecnológica iba a generar que la gente se volviera ociosa porque iba a estar leyendo todos los días. Algo parecido a lo que hoy día se dice que los chicos juegan demasiados videojuegos. Pero eso con los libros, que hoy día justamente nos preocupamos que la gente está dejando de leer. La propia vida, lo que les comentaba, de los abogados, ¿no? Hoy día hay mucho trabajo que los abogados hacen que uno le podía tomar a un abogado joven, porque era una labor relativamente repetitiva, por ejemplo, revisar documentos, muchos volúmenes de documentos para un juicio, para una transacción, para un due diligence, y tenían que revisar muchísimos documentos que hoy día los cargas a un sistema de inteligencia artificial y te arroja una revisión bastante detallada, bastante completa y en tiempo muy breve, ¿no? Entonces dicen, no, vamos a necesitar menos abogados jóvenes, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto en lo que está ocurriendo, ¿no? La aparición de las computadoras, la aparición de las calculadoras, la aparición de Internet, la aparición de Google y los buscadores, todos ellos han generado preocupaciones similares. ¿Son válidas estas preocupaciones? ¿Debemos temer a que los sistemas de inteligencia artificial realmente nos van a reemplazar y vamos a terminar como en la película Terminator dominados por esos sistemas? Conversaremos sobre eso luego de la pausa en unos minutos cuando regresemos con Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso en Políticamente Incorrecto y estamos conversando sobre si la inteligencia artificial es un riesgo que pueda generar la reducción de los puestos de trabajo, que no haya trabajo y que se genere desempleo. Les quiero poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Tiene que ver con labores que hoy día consideramos repetitivas o normales, ¿no? Dicen que un economista, algunos dicen que fue Milton Friedman, aunque la verdad no he podido verificar revisando la información, pero les atribuyen que fue Milton Friedman, fue a visitar China y llegó a un lugar donde estaban trabajando haciendo una zanja, una enorme zanja,
¿no? Y estaban excavando una serie de trabajadores, ¿no? Un montón de trabajadores con sus lámparas, excavando la zanja donde se iba a colocar, no sé si una tubería o alguna obra específica. Milton Friedman le dijo al funcionario del gobierno chino que estaba con él por qué utilizaban tantos trabajadores con lámparas cuando con una excavadora, una retroexcavadora, podían hacer ese trabajo en mucho menos tiempo y a un mucho menor costo. Y el funcionario le contestó, es que si hacemos eso, doctor, lo que va a ocurrir es que se van a generar muchos puestos de trabajo perdidos. Es decir, estas personas que están con su lámpara van a perder la oportunidad de poder trabajar, porque la excavadora solo va a necesitar 2 trabajadores posiblemente y todos estos van a tener que ser despedidos. Y necesitamos trabajo. Entonces, Friedman, o quien haya sido, que no sé quién fue, dijo algo muy inteligente. Le dijo, si lo que usted quiere es tener más trabajadores haciendo lo mismo, entonces quítele las lámparas y déles cucharitas. Y se va a dar cuenta que van a necesitar muchas más personas para hacer exactamente lo mismo. Y todos los problemas que eso va a generar, todos los problemas de que usted dice que hay desempleo, se van a aliviar. En realidad, lo que estaba mostrando este economista es algo muy simple. La productividad es un elemento importante en la actividad económica. Y es falso, y vamos a ver por qué es falso, decir que mejoras o usos de tecnología, una excavadora es una tecnología, una lámpara es una tecnología y una cucharita es otra tecnología. Y entonces lo que estaba diciendo es, la tecnología nos ayuda a hacer las cosas mejor y a menor costo, con menos trabajadores en esa actividad. Y eso yo quiero ser bien enfático en decir eso, en esa actividad. Pero nos permite crear oportunidades para otras actividades, como por ejemplo puestos en las fábricas de retroexcavadoras, que van a ser utilizadas para reducir los costos de producción en ese momento, o nuevas actividades como vamos a conversar ahora. La respuesta del funcionario chino me hace recordar algunas reacciones que se están dando por parte de los gobiernos o de ciertos grupos en distintos países. Primero, tienen que haber licencias para uso de inteligencia artificial. Tenemos que restringir el uso de esa tecnología a aquellas que son aprobadas y que de alguna manera no vayan a tener impactos indeseados en la economía o en la vida de las personas. Prohibiciones de automatización de ciertos procesos, parecido a lo que estamos viendo de la retroexcavadora, es decir, obligar a que se usen lámparas, ¿no? O mejor aún, para quienes quieren proteger el trabajo de sí, obligar a que se usen cucharitas y de esa manera tener una producción más intensiva en mano de obra, ¿no? Y hemos visto también las reacciones de sindicalización en contra del uso de nuevas formas de tecnología como la inteligencia artificial. Todas estas propuestas implican frenos a la innovación, implican ponerle parámetros a cómo innovar, implican el miedo a cambiar, que en realidad tiene un riesgo mayor, que es el freno al progreso. Finalmente, lo que buscamos es tener más productividad. El ejemplo de las retroexcavadoras, las lámparas y las cucharitas nos conduce a un concepto central, que es productividad. Los trabajadores, o la mano de obra, tiene que ser productiva. Para eso nos educamos, para eso nos entrenamos y para eso, entre otras cosas, el capital, la inversión en capital, invierte, entre otras cosas, en bienes de capital y en tecnología. Y esto lo hace precisamente para aumentar la productividad. Y eso puede implicar reducir la cantidad de trabajadores en esa actividad específica, pero implica que se van a crear nuevos puestos de trabajo en otras actividades diferentes. El aumento de los márgenes que genera la productividad, el aumento de la eficiencia y de mayores recursos, genera mayor ahorro, mayor inversión, ¿no? Y mayor consumo. Y todos estos elementos generan a su vez otras actividades. Si aumenta el consumo porque la gente tiene más márgenes, los trabajadores o quien sea tienen más márgenes, porque un chofer de retroexcavadora posiblemente va a cobrar más que una persona que utiliza una lámpara y más aún que el que cobra o el que usa una cucharita, esa persona al consumir más porque tiene un mayor margen va a generar demanda para nuevos productos o servicios, para nuevas oportunidades para generar trabajo. Y vamos a ver que son trabajos diferentes, ¿no? Van a aparecer nuevas demandas como ha ocurrido en nuestra sociedad durante siglos, especialmente a partir del siglo XIX, nuevas demandas de nuevos productos y sobre todo de servicios que no existían antes, nuevos trabajos, ¿no? Entonces, hay que entender qué es lo que ocurre cuando la tecnología genera un cambio. Y lo curioso es que seguimos en esta discusión que se ha repetido en la historia. Cuando la tecnología genera un cambio,
Y si no, les propongo, pregúntenle al sistema de inteligencia artificial que usen, pregúntenle a ChatGPT o cualquier otro que utilicen, ¿no? Pregúntenle si la inteligencia artificial nos va a reemplazar en las actividades o en la actividad que usted realice. Hice el experimento, hice varias preguntas, varias veces, partiendo de distintas actividades, y lo que siempre, casi siempre contestan distintos sistemas de inteligencia artificial es no, no te voy a reemplazar, pero vas a tener que reaprender lo que haces porque esto significa un cambio de paradigma, vas a hacer cosas diferentes. En el caso de los abogados, por ejemplo, planteó que los abogados iban a consumir menos tiempo en el revisar documentos y entrar al detallito de revisar contratos para invertir más recursos en análisis global, estrategia, etcétera, etcétera. Cosas que aún la inteligencia artificial no puede hacer. Y vamos a tener que reaprender, sí, y vamos a tener que reubicarnos. Y efectivamente, las personas que no se reentrenen o no reaprendan, que hoy día el aprendizaje es muy rápido, esas personas sí, posiblemente sean marginadas o no puedan entrar a las nuevas oportunidades de trabajo. Pero otras personas que no podían entrar, entrarán, gente más joven o gente que se reentrena o gente que tiene ciertas habilidades que son más afines con las nuevas necesidades. Es decir, la cantidad de trabajo no solo no va a disminuir, la evidencia histórica, como veremos en unos momentos, muestra que va a aumentar. Quien no se adapta, efectivamente, perderá su empleo, pero quien se adapta podrá encontrar otro empleo y podrá, no solo eso, sino que habrá nuevas oportunidades de empleo mayores a las que habían antes. Pónganse a pensar en ejemplos sencillos. El lavado de ropa en el mundo se hacía principalmente a mano hace unos años. Hoy día usamos lavadoras, que es una tecnología. ¿Usted se opondría a que hayan lavadoras? ¿Se opondría a que hayan automóviles porque los cocheros que manejaban coches de caballos han perdido sus trabajos o han visto reducido sustancialmente el tipo de trabajo que tienen? Antes los seres humanos consumíamos 4 o 5 horas del día cargando carbón o agua a nuestras casas. Las tecnologías actuales, hoy día nos parecen tan sencillas, pero que fueron grandes innovaciones, como el agua potable llegando a tu casa, son innovaciones que han mejorado eso. O la invención de la cocina eléctrica o la cocina a gas. Vamos a una pausa y regresamos con este interesante tema en Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso con Políticamente Incorrecto y preguntándonos si la inteligencia artificial nos hará perder nuestros empleos. Y ahora quiero entrar un poco a data y entender cómo esto de la productividad que hablábamos hace un momento juega con la generación de empleo y con las condiciones del empleo, que es otro elemento importante. Y les cuento mi propia experiencia. Yo cuando salí de la universidad comencé a trabajar como un practicante y luego como un joven abogado. Tenía que hacer, entre otras cosas, contratos y escritos para presentar en los juzgados, para litigar. Y no habían computadoras, o sea, habían computadoras, pero no había la difusión que ahora tenemos. Los abogados no teníamos computadoras y la computadora era un bicho raro que casi no había en las oficinas. Habían muy poquitas, por ahí había una o dos y básicamente las dedicaban a la parte de administración. Y yo para hacer los contratos, ¿qué tenía que hacer? Agarraba contratos antiguos porque se repetían, agarraba una tijera, cortaba las cláusulas importantes, las iba engrampando, iba escribiendo a máquina o a mano lo que se necesitaba, se lo daba a una secretaria para que lo tipeara en una máquina de escribir eléctrica, que ya era una innovación en ese momento, y luego me lo pasaba, yo lo volvía a corregir y ella tenía que volver a retipear todo para que luego lo revisara el abogado mayor, que también lo corregía y vuelvan a retipear todo, y así hasta que podía salir el informe. ¿Cuántos informes podía yo trabajar en una semana? 1 o 2. Hoy día fácilmente puedo trabajar 10 o 12. ¿Por qué? Porque tipeo en la computadora, pego de otros documentos sin necesidad de estar contando con una tijera y engrampando y tengo un informe completo en muchísimo menos tiempo. Y esto sin contar lo que me alivia de trabajo, la búsqueda de información, la búsqueda de las bases de datos de normas legales, de formato de contratos. O sea, imagínense la cantidad de tiempo que me ahorro. ¿Ha caído la cantidad de abogados a raíz de esta innovación tecnológica que fueron las computadoras? No. Hay más abogados que antes, demasiados quizás. Pero no tuvo un impacto significativo, a pesar que una parte importante de lo que yo hacía resultó que se ha ahorrado y se ha reducido. ¿Por qué? Porque han surgido nuevas oportunidades, porque han habido nuevos negocios, porque ha crecido la economía como consecuencia de los aportes que nos ha dado los avances tecnológicos.
¿no? La inteligencia artificial no va a reducir el empleo, ¿no? Solo va a destruir, ¿no?, aquellos tipos de trabajo repetitivos que pueden ser reemplazados a través de la inteligencia artificial. Los que se oponen están en realidad planteando es que el trabajo se siga pareciendo al tipo de trabajo que hacíamos en el siglo XX, cuando hoy día podemos hacer trabajos diferentes de una manera mucho mejor. ¿Cuál es el resultado de la aplicación de tecnologías? Y veamos qué es lo que ha pasado. La inteligencia artificial es una tecnología reciente, pero el siglo XX y el siglo XXI hemos sido testigos de un incremento de tecnologías impresionante, que si la tesis del tecnopánico fuera correcta, ¿no?, habrían reducido el empleo de manera significativa. Pero eso no es lo que ha ocurrido, ¿no? Si ustedes se van al siglo XIX, la mayoría de personas trabajaban en agricultura de subsistencia, ¿no?, sin salarios, ¿no? No tenían un salario estable, un salario seguro, no tenían beneficios laborales y trabajaban los fines de semana, porque no había esto que vemos hoy día de fin de semana, menos tenían vacaciones. En el siglo XIX, el 70% de la mano de obra se dedicaba a este tipo de agricultura. Hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país ya desarrollado y que ha aplicado mucha tecnología, es el 30% el que se dedica a este tipo y el 70% se dedica a otras actividades, ¿no? La jornada de trabajo en el siglo XIX oscilaba entre 12 y 16 horas diarias. Claro, si tú no eres productivo y tienes que obtener recursos para subsistir, hay que trabajar mucho para poder obtener los recursos necesarios para alimentarte, vestirte, techo. En cambio, cuando tu productividad aumenta, tienes que trabajar menos horas para poder satisfacer eso, porque tu salario va a aumentar. Y de hecho la información indica que los salarios reales han aumentado en el tiempo, no se han reducido, y que la cantidad de trabajo también ha crecido. En Estados Unidos, ¿no?, en el año 1910, el 20% de la mano de obra se dedicaba a servicios. Hoy día es el 80%. ¿Por qué? Porque han aparecido actividades económicas que contratan personas que están vinculadas al área de servicios, es decir, áreas que no existían y que han podido surgir gracias a los cambios tecnológicos que nos han liberado de trabajos repetitivos. Miren, y esto es más reciente, entre 1980 y el año 2010, o sea, estamos hablando de un periodo relativamente corto, se ha duplicado el número de mano de obra empleada y no se ha duplicado la población. Es decir, la cantidad de gente que está trabajando en empleos formales se ha duplicado en un periodo relativamente corto, cuando justamente surgen tecnologías que hubieran podido reducir la cantidad de mano de obra, ¿no? En realidad, toda la data es muy convincente en función de que el avance tecnológico lo que ha hecho es mejorar la condición de los trabajadores, mejorar los derechos de los trabajadores, mejorar las condiciones. Claro, si los trabajadores tienen que trabajar menos horas, 8, y posiblemente hoy día se discute reducir esas jornadas de trabajo, muchas voluntariamente porque la productividad lo permite, esto colabora o contribuye a una mejora real de la situación de los trabajadores. Otro efecto importante, se ha reducido sustancialmente el trabajo infantil, que era preponderante en la época en el siglo XIX y hoy día sigue existiendo lamentablemente, pero cada vez menos, ¿no? Hoy el automatismo lleva a millones de personas a trabajar en industrias, servicios mucho más innovadores, mucho más creativos, que implican más el uso de nuestra forma de pensar, de nuestro cerebro, de nuestra forma de ver las cosas, más orientados a servicios, y las actividades industriales, repetitivas, típicas, han sido reemplazadas por máquinas, por sistemas informáticos que permiten hacer todas esas actividades. Y algunas actividades de pensar también, las más simples, las más repetitivas, y nos permiten movernos hacia actividades mucho más interesantes desde ese punto de vista, ¿no? La jornada laboral se ha disminuido 30% en los países desarrollados en relación a lo que era en el siglo XIX, ¿no? Y según el Banco Mundial y la OIT, el empleo global ha crecido de manera sostenida durante esta época de innovaciones tecnológicas, ¿no? Lo que ha ocurrido es una reducción del trabajo físico repetitivo y un crecimiento del trabajo cognitivo, creativo y orientado hacia los servicios. Hay un menor control, del empleador sobre lo que tú haces. Un ejemplo notorio es todo el teletrabajo. Hoy día podemos trabajar casi de cualquier sitio, no tenemos que estar
necesariamente físicamente en oficina. Ese es un avance tecnológico muy importante que genera un bienestar. Hoy día muchos trabajadores prefieren, o por lo menos que parte de su jornada sea telemática. Eso no hubiera sido posible sin el desarrollo tecnológico y ha generado nuevas oportunidades, contrariamente a lo que se espera, ¿no? Y ha mejorado varios derechos o varios beneficios que los trabajadores reciben. Las vacaciones no eran imaginables con la baja productividad que existía en el siglo XIX. Hoy día son una práctica común y hasta legalmente exigible, ¿no? Entonces la tecnología ha liberado a los hombres del trabajo de escala, repetitivo y aburrido que de alguna manera todos siempre tratamos de evitar. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes con Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso con Políticamente Incorrecto y el impacto de la inteligencia artificial en la mano de obra y en la cantidad de puestos de trabajo. Decíamos que la tecnología de alguna manera nos libera de hacer cosas repetitivas, de hacer cosas donde posiblemente una máquina lo puede hacer mejor que nosotros, ¿no? Un restaurante que tiene cajeros que atienden, digamos, sin necesidad de intervención de personas. Es un trabajo repetitivo, fácil, sencillo, que puede ser hecho por una máquina y que permite trasladar mano de obra a actividades mucho más interesantes, como el desarrollo tecnológico de estos tipos de cajeros. ¿Ustedes propondrían que eliminemos los cajeros automáticos para que haya más cajeros en los bancos? ¿Ustedes propondrían que reemplacemos estos sistemas de delivery que actualmente utilizan tecnología y que permiten que recibamos la comida en nuestra casa de una manera mucho más barata? Ya existen incluso ya sistemas que permiten hacer el delivery a través de robots o a través de drones, ¿no? Hay muchas alternativas de ese tipo. Y la inteligencia artificial no es otra cosa que un sistema que permite reemplazar labores repetitivas, que permite mejorar lo que hacemos, que permite aliviar el trabajo. Les hago una confesión. Para preparar este programa me ayudó un sistema de inteligencia artificial. Me dio información, me ayudó a estructurar las ideas más importantes. No reemplaza lo que yo hago, me ayuda a hacer lo que hago y me permite liberar parte de mi tiempo haciendo esto más eficiente y de una manera más rápida. Y entiendo que eso es lo que todos buscamos cuando recurrimos a una tecnología de este tipo, ¿no? Va a cambiar, sí, la forma de trabajar. Y efectivamente va a afectar a quienes no se adapten, pero va a ser un trabajo o va a generar un trabajo en mejores condiciones y quizás un trabajo más interesante, ¿no? Lo que les decía hace un momento, lo que los sistemas de inteligencia artificial contestan cuando les preguntan si van a reemplazar al ser humano, lo que dicen no. Lo que pasa es que el ser humano va a tener que aprender nuevas cosas, va a tener que reaprender lo que hace, va a tener que liberarse de ciertas cosas para aprender a hacer otras. Pero eso va a generar mayor riqueza, mayor eficiencia, porque se genera mayor productividad. La inteligencia artificial es moverse de la cucharita a la excavadora y quizás a algo más, ¿no? Y eso permite que se utilicen recursos de una manera mucho más eficiente, ¿no? Y esto creo que es lo que siempre perseguimos. Todos perseguimos vivir mejor. Y vivir mejor significa que haya más empleo, y la inteligencia artificial genera más empleo. Y vivir mejor también significa que trabajemos en mejores condiciones, que podamos trabajar con mayor productividad, lo que nos permite mayores remuneraciones en menor tiempo. Que eso es lo que significa productividad, en el fondo. Significa hacer más en menos tiempo, producir más en menos tiempo, producir más con menos esfuerzo físico, con menos esfuerzo mental, pero permitir a su vez aumentar la productividad en otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Hay varios autores que han dicho esto mucho antes de que apareciera la inteligencia artificial, ¿no? Milton Friedman decía, cuando la inteligencia artificial no era ni soñada, por lo menos en la manera como está ahora, la inteligencia artificial generativa, que la única forma que una sociedad crece es liberando gente de trabajos inútiles. Es decir, convirtiendo en inútil la mano de obra en cosas que pueden ser reemplazadas y moviéndolos a trabajos donde el ser humano puede ser mejor aprovechado, ¿no? Y mejor utilizado, ¿no? El trabajo no desaparece con la tecnología. Como dice McCloskey, se vuelve curiosamente más humano, porque nos traslada a actividades más acordes con lo que el ser humano puede hacer y permite que otras actividades repetitivas sean reemplazadas por una máquina o por la inteligencia artificial. En pocas palabras, nos permite mejorar.
Y cierro con una frase de Hayek que creo que es muy clara. La tecnología destruye empleos malos para crear empleos mejores. Esto fue Políticamente Incorrecto y nos vemos en el próximo programa.